En este momento ha tomado más protagonismo después de los últimos incidentes en el Parlamento y con la Comisión, con los temas de influencia y corrupción, el Qatargate. Pues bueno, nosotros somos los lobistas oficiales y acreditados. Por tanto, esto nos da una cierta ventaja en estos tiempos convulsos. Sin más, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Vais a analizar durante el día de hoy pues un fenómeno que no es local, que no es español, porque las tensiones y distensiones del sistema agroalimentario, desde la producción hasta el consumo, son algo que afecta de desigual forma a todos los países, ¿no? En algunos casos con dramas de falta de materias primas agrarias, falta de energía, va muy vinculado, y realmente con hambrunas, desplazamientos, migraciones, como nunca antes habíamos visto. Esto nos coloca en una situación que debemos aprovechar, la isla esta llamada Europa y muy especialmente España, para intentar buscar las máximas potencialidades para salir rápido de este marasmo y consolidar un sistema agroalimentario potente y con capacidad de dar respuesta a los retos que el consumo nos marque en el futuro, ¿no? Pero esto hay que hacerlo a partir del análisis. No es menos cierto, y no vamos a buscar en la prehistoria, pero después de la crisis del 2008, la financiera, cuando ya veíamos que estábamos saliendo del agujero, nos entró algo inexplicable, como era la pandemia de un virus, del coronavirus, que volvió a paralizar toda la economía y la actividad, y el sector alimentario siguió dando respuesta con grandísimas dificultades, porque había unas dificultades de movilidad terribles, que pasando página rápido, cuando llega el fin de la pandemia, se concretan en algo que en estos momentos en el análisis parece que ya no esté encima de la mesa, pero previo a la invasión de los territorios ucranianos por los ejércitos rusos, de Putin, se produce una crisis de transporte brutal, la crisis de contenedores. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se habían acumulado estos stocks en unos puertos determinados, las capacidades de fabricación se habían bajado a mínimos y en algunos casos habían prácticamente finalizado la actividad en grandes ciudades industriales de China, por ejemplo, y esa crisis de contenedores en un momento determinado salta un fusible que fue el canal de Suez, con el impacto que produjo el atravesarse un portacontenedores, y se vio de manifiesto que el coste del flete, ahí sí también ya incrementado con el coste de los productos básicos, especialmente gas licuado y fuel para el transporte, desmadran los precios del transporte y acabamos con esa época pre-COVID, donde el transporte estaba facilitando la globalización con unos precios muy bajos, o ahora muy altos. Esa situación se agrava con la invasión de los territorios ucranianos, una guerra que podía haberse resuelto en muy pocos días según las estrategias de Putin y rusas, y que tiene toda la pinta de enquistarse en territorio europeo durante un larguísimo periodo con el que tenemos que empezar a convivir. Y tengo que decir que en algunos aspectos, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, pero muy especialmente en el energético, tampoco se dice demasiado, hemos sido capaces de dar una respuesta inmediata. Es cierto que la excepción ibérica ha funcionado y ha funcionado muy bien a efectos de control de la inflación. Los países bálticos están todavía por encima del 10%, Estonia, Lituania, Letonia y algunos de los países del este, y nosotros estamos en el rango de 3-4%, especialmente gracias a los costes energéticos. Pero alguien ha hecho los deberes también, tan o más rápido que nosotros, como es el caso de Alemania, ¿no? Alemania, en el momento que alguien decide dinamitar el Nord Stream, que era la visualización clara de que la megadependencia alemana del gas ruso la hacía inviable económicamente, pues hemos estado hace 3 semanas en Baviera, y realmente el crecimiento en energías renovables, especialmente fotovoltaica, solar fotovoltaica y eólica, ha sido espectacular. Y la capacidad de preparar plantas de regasificación con tecnología española, algunas de ellas, ha sido también espectacular. Cambio de normativas,
para facilitar todas estas inversiones y realmente un proceso de descarbonización a marchas forzadas, habiendo empezado incluso primero con la utilización de las viejas centrales de carbón. Pero en menos de un año se ha dado ese giro y ese salto. Por tanto, quiere decir que cuando se quiere y se puede, hay capacidad de respuesta, y en este caso yo creo que es lo que nos importa analizar. Eso ha representado un bloqueo de la producción agraria y los flujos de descargas de Ucrania se han visto especialmente en cereales y proteaginosas, y en un caso muy concreto, al inicio recordaréis la escasez de oferta de aceite ya de girasol, de refino de girasol, se ha visto muy acelerado. Pero cuando vemos las estadísticas frías, y lo hacemos con los datos globales de FAO y los de todos los analistas que hemos estado viendo, realmente no ha habido tal escasez de materias primas, no ha habido tal escasez de cereales por el efecto de la guerra, sino que por los efectos climáticos hemos tenido mayores reducciones de costos. El efecto de los dos grandes movimientos a nivel mundial, el Niño y la Niña, que no son nada simpáticos, generan una serie de distorsiones que, junto con el cambio climático, pues han producido sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, que eso sí han generado desequilibrios en las materias primas agrarias, básicamente. Pero desequilibrios solventables. Y cuando digo solventables, digo tolerables, digo gestionables. Pero ¿qué ha producido especialmente durante el año 2022 esta serie de distorsiones y sensación de no hay producto? El acaparamiento puede ser. Es cierto que China tiene una capacidad de control sobre algunos productos básicos, maíz, trigo, cebada, superiores al 50% de la producción mundial. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de compra, no por otra cosa. Tiene capacidad de compra. Pero sí es cierto que se ha puesto de manifiesto que los movimientos especulativos en materias agrícolas, especialmente en los productos básicos, no son buenos para nadie, ni para los productores, que no perciben mejores precios, ni para la industria, que nos coloca en una situación de desabastecimiento continuo y nos genera una serie de riesgos añadidos, ¿no? Por tanto, no es normal que, por ejemplo, una tonelada de café o un container de café, el año 2022 ha tenido de media más de 90 operaciones sin llegar a consumidor final. Eso, aunque algunas de ellas sean a pérdidas, normalmente lo que hace es recalentar el sistema y distorsionar las entregas, ¿no? Sobre este tema se ha hablado bastante, se ha hablado en profundidad. Algunos han pedido incluso que se señalicen las compras, no incrementos tributarios, pero decir que cuando usted compra algo, cómprelo en firme y señalice con un 2%, un 3%, porque lo que no puede ser es que durante una noche un barco de soja tenga 25 operaciones, ¿no? Y no se sabe ni quién es el titular ni quién es el destino, ¿no? Eso es lo que recalienta el mercado y además nos crea esa sensación de inseguridad, especialmente a la industria, ¿no? Por tanto, hay que intentar, en este aspecto, y digo cuál es la receta, generar transparencia en esa movilidad de operaciones y, si pudiese ser, de alguna manera, identificarlas o reservarlas para operadores profesionales, al menos para los productos básicos, para compradores y vendedores. No quiero cortar con esto la libertad de compra de los especuladores financieros, es un trabajo tan legítimo como cualquier otro, pero, amigos míos, y ahí es donde vamos a la ponencia de hoy, eso al final genera distorsiones y acabamos pagándolo en inflación. Por tanto, necesitamos inmediatez de datos y más información en un momento que el mundo tiene unos niveles de fluidez informativa tremendos, ¿no? Pues estamos con más opacidad que en los tiempos cuando el correo iba con carretas, ¿no? Estando en tiempo real toda la información, tenemos que hay problemas. Por tanto, hay que facilitar los flujos de mercancía, la transparencia, y ahí viene una parte muy complicada que nos afecta y nos impacta, que son los acuerdos comerciales. Hay que saber lo que se está produciendo en el mundo, no hay que perder la capacidad de producción, y ahí entra el manido esquema de la soberanía alimentaria de los países, en este caso Europa, muy legítimamente, tener unos niveles de autoabastecimiento, porque se ha visto, o sea, si no fabricas paracetamol y no fabricas microchips, te impacta una crisis como la actual y te quedas fuera de juego. Pero ¿quiere decir que vamos a ser competitivos fabricando paracetamol y microchips? No, tenemos que tener una base mínima de producción. Y en materia prima agraria y agroalimentaria,
no productos de la pesca y productos forestales, podemos tener una capacidad de producción, porque además somos muy competitivos en algunos renglones, pero en otros, véase la soja, por ejemplo, va a ser muy difícil que podamos competir, o en maíz o las grandes extensiones con otros países productores, y ahí es donde entrarían la capacidad de negociación de los acuerdos multilaterales. Pero para ello tenemos un doble discurso. El discurso de la eficiencia, por ejemplo, la agricultura, la ganadería española están muy basadas en la proteína animal muy competitiva, que nos hace capaces de ser autosuficientes y poder exportar muchísimo, pollo, pavo, carne de cerdo, cerdo blanco, y también productos de top level como podría ser el cerdo ibérico, etc. Pero el lobby agrario, especialmente el lobby agrario francés, con una falta de competitividad tremenda, se lo digo a ellos cada día, se enfadan mucho, pero no pasa nada, están jugando a sesgar esas posibilidades. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque realmente la capacidad de incidencia que tienen pues hace que el ministro de Economía actual, Bruno Le Maire, viejo conocido mío, fue jefe de gabinete de Michel Barnier en el tiempo que era ministro de Agricultura, él fue ministro de Agricultura, y esta semana ha vuelto a amenazar a la industria alimentaria, como hizo hace un mes y medio con la distribución, de que o bajan precios o va a actuar de no se sabe qué forma, en plan totalitario stalinista, ¿no? Bueno, pues eso es un disparate. Eso no le sirve ni para frenar los chalecos amarillos ni las movilizaciones que tienen en Francia, y le sirve para distorsionar el discurso, diciendo busquemos un culpable de quién es el culpable de que los precios suban al consumidor. Y anda por ahí con la escopeta pegando tiros, pero eso no favorece nada, porque realmente lo que favorece es legislar, que es lo que les tocaría a un gobierno, en favor de la competitividad de los esquemas de producción. Preservando y salvaguardando, por supuesto, las prioridades y las normas, porque lo que no puede ser, y avanzo a otro tema, perdóname, 5 minutos acabo, que estamos haciendo una serie de normas intrínsecas para el mercado interior, absurdas, algunas de ellas, muy bien intencionadas, la mayoría, pero que no se pueden cumplir, o que terceros que operan sobre nuestro mercado no cumplen. Por tanto, podemos liderar el Green Deal, podemos liderar la lucha contra el cambio climático, podemos liderar la lucha contra el empleo infantil, podemos liderar los acuerdos sociales, etcétera, etcétera, y la deforestación de la Amazonía. Sí, pero debemos hacerlo de una forma pactada a nivel multilateral y que el resto de nuestros partners, competidores y socios puedan cumplir y avanzar. Por tanto, es una de las cuestiones más difíciles, pero hay que ser prudente. No puede ser que el Parlamento Europeo, la Comisión de Medio Ambiente, este jueves tome una serie de medidas en biodiversidad que vaya más lejos de lo que ha propuesto la Comisión y que lleguen en un momento determinado a impedir la actividad, por ejemplo, en territorios de Red Natura 2000, que son el 40% de la superficie agraria europea, por ejemplo, ¿no? Pues hay que acondicionar, es decir, realmente buscar el compromiso entre producción agraria, forestal, pesquera, buscar el compromiso con los retos de sostenibilidad y hacerlos extensivos a nuestros compañeros, ¿no? Por tanto, esa sería la situación sobre la que deberíamos estar trabajando. Mayor transparencia, mayor defensa de la vulnerabilidad y mayor reflexión y salvaguarda en los términos legislativos, ¿no? A nivel nacional, yo creo que España tiene una grandísima oportunidad si es capaz de mantener un discurso propio, ¿no? España fue casi pionera en el establecimiento de las relaciones interprofesionales. Cierto que eran solo productor e industria, porque no llegaban a la distribución. Estas interprofesionales debían haber llegado al eslabón final que pone el producto en manos del consumidor, y tiene que ser entre compradores y vendedores, sin distorsiones. Esa era una buena idea, era una buena ley, se estropeó en el último minuto, entre otras cosas por no saber dónde colocar a las cooperativas, y mira que era fácil, pero las cooperativas había que colocarlas o como compradoras o como vendedoras, o son gestoras de materias primas o están en el mercado, o tienen su doble función, pero no podían convertirse en un tercer colegio, ¿no? O sea, cada interprofesión debía tener claramente la posición de materias primas, materias transformadas y producto al consumidor. Bueno, yo creo que es algo que se puede seguir
trabajando y mejorando. ¿Por qué? Porque la relación entre toda la cadena es la única que puede hacer que funcione. Y si a esa relación de toda la cadena le damos esos elementos de transparencia y de información, especialmente al consumidor, que a la vez es contribuyente, habremos resuelto bastantes problemas y habremos despejado ese fantasma, esa niebla que está encima de los sectores, diciendo aquí se producen especulaciones, aquí se producen distorsiones. Se ha intentado con la ley de la cadena, yo nunca me la creí, nunca me la he creído, creo que es legislación mercantil pura y dura, seguridad y transparencia, pero si el sector lo entiende así y el gobierno lo han entendido así, bienvenido sea. Pero yo creo que la relación debe ser una relación entre iguales, garantizada por la legislación, en este caso básicamente la legislación mercantil, y en cualquier caso con la transparencia. Transparencia que al final se resuelve con el cobro de impuestos. Nosotros, la industria alimentaria, estamos sujetos absolutamente, muchas de nuestras empresas, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, a procesos de transparencia continuos y por tanto no hay ningún huevo que esconder. Lo mismo pasa desde la producción agraria y la distribución. Pero ¿qué nos ha pasado para acabar especialmente? ¿Por qué hemos perdido la lucha contra la inflación y todavía hoy estamos marcando un 12% sobre el mismo periodo del año anterior? Pues porque nos falta producción. Nos falta producción y también en un sector que no era tan falto de competitividad como otros, lo que hemos dicho, industria farmacéutica, microchips, etcétera, sí le falta competitividad. Ahora, ¿por qué? Porque el mercado interior funciona de una forma débil y el mercado exterior ha estado bastante bloqueado. Debemos recuperar la forma de facilitar el trabajo a los empresarios agrícolas, industriales y de la distribución y darles los servicios básicos que necesitan. Hay dos elementos básicos, suelo y agua, es obvio, y hay que hacer políticas activas en poner a disposición suelos agrarios, por supuesto, capacidad de nutrientes, pero muy especialmente seguir en un país como el nuestro con la modernización de los sistemas de regadío, porque gran parte de nuestra producción y las exportaciones están basadas en el buen uso del agua, ¿no? Por tanto, financiación, que podría venir perfectamente, y ha llegado poquísimo, de los PERTE, de los ICOs, de los convenios con los bancos y cajas que están trabajando ya con el sector agrario y lo están haciendo francamente bien a nivel privado, pero buscar esos elementos que son los que pueden asegurar que el sistema funcione. Y digo algo que no se dice habitualmente, que es que hay que crecer. España puede y debe crecer. Puede crecer en producción final agraria, clarísimamente, productos primarios. Puede crecer en pesca, os lo contará Javier, y puede crecer, y cuando digo crecer es crecer en volumen, en calidad, en márgenes y en sostenibilidad. ¿Todo eso es posible? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología y tenemos cada vez un sector más profesionalizado. La industria es eminentemente capaz de incorporar todas las nuevas prácticas, todas las nuevas tecnologías. Y si tenemos empresas de todo tipo y empresarios y tenemos tecnología, vamos a tener más capacidad de producción, es decir, más capacidad de oferta y es la mejor receta contra la inflación. Más producción contra inflación y más capacidad de generar balanzas positivas en la exportación. Sabemos y podemos utilizar las nuevas tecnologías. Se nos bloqueó los temas de los OGMs, pero podemos trabajar y debemos trabajar en genómica. España puede ser un país líder. Podemos trabajar en buena utilización de suelos y agua y podemos aplicar positivamente todos los temas de inteligencia artificial, que no acaba todo en las páginas porno en el chat GPT. Acaba en buenas prácticas y en buena tecnología para nuestro país. Por tanto, y concluyendo, si os parece, como dice, por suerte, la FAO, que ha cambiado bastante el discurso, pero su investigadora jefe, la directora de Ciencia y Tecnología, Ismahan El-Aufi, decía el otro día, más ciencia y menos ideología. Y comparto plenamente esa. Más ciencia, menos ideología, más empresas y más empresarios. Esa sería la receta para la lucha contra la inflación y el buen funcionamiento del sistema agroalimentario español. Esas son mis ideas. Perdonad que me he alargado un poco. Gracias. Un lujo tenerte, como siempre, y tener tus ideas, Josep, te lo digo. Bueno. Tengo una pregunta
pero hay una en el chat que, bueno, es relativa al mercado nacional, pero que te voy a hacer primero. Facundo Pérez de la Comunidad de Murcia, de la Consejería, pregunta que por qué la distribución alimentaria es reacia a formar parte de la interprofesional. Yo creo que no es así, sino que no se le permitió. Yo no sé ahora cómo es la situación, pero bueno. No se le permitió. Insisto que la interprofesional debería, a mi modo de ver, incorporar. Por eso digo que me gusta mucho más ese sistema que el de la ley de la cadena, porque es un foro de relación, un foro de conocimiento y un foro de trasvase de información y de necesidades. Y si ese foro no tiene el input del consumidor final, no funciona. ¿Y quién tiene las mejores antenas en el consumidor final? ¿Los agricultores y ganaderos y pescadores? Sí. ¿La industria? Sí, invierte mucho en ello. Pero quien más en contacto directo está es el retail, es la distribución. Por tanto, hay que tener esa antena y hay que tener incorporado dentro del sistema alimentario. ¿En qué rango separaríamos? Insisto, en la transacción pura y dura. Compras y ventas. Y definamos si es solo materia prima o materia transformada, o hagamos diversos escalones. Pero ese flujo de información y la capacidad de toma de decisiones intersectorial, yo creo que sería muy bueno. Siempre tengamos claro que no es para restringir la oferta, porque, insisto, lo he dicho antes, pan para hoy, hambre para mañana, este modelo francés. O sea, la pérdida de competitividad está analizada. Y España debe jugar a la Champions, España debe jugar a ganar, no a cerrarse. Esa es mi opinión. Dice Facundo que sí que se permite ya, o que hubo una modificación de la ley que sí que se permite. De hecho, Cedecarne está en algunas de las de porcino, pero la gran distribución yo creo que no ha llegado a entrar en ninguna de las interprofesionales. Pero bueno, ¿te puedo hacer dos preguntas, Josep? Rápido, y si no, os dejo en buenas manos. Ricardo se lo sabe todo, Felipe, Javier, Paloma, los que estáis ahí. Pero te hago yo dos genéricas así a nivel de Bruselas. Una directa. ¿Crees que la Comisión Europea bajará el pie del acelerador en todo lo que es el Green Deal y el cumplimiento de su plan, o va a continuar con estrategias y luego leyes y normas para... Te digo la verdad, no va a bajar. Y lo que debería hacer es ponerse a liderar a nivel mundial. Está muy bien. Hoy está Ursula von der Leyen en Brasil con Lula. Yo estuve la semana pasada después del alto representante en Cuba. Me he visto con los diputados del Parlasur. Vamos a ir a la COP para el tema de cambio climático. Europa debe liderar esos procesos y debe ser vanguardia en la lucha contra el cambio climático, en la lucha por los derechos de las personas, en la lucha de todo lo que queráis. Pero ser vanguardia no quiere decir fastidiar a tus ciudadanos. Es decir, ser vanguardia quiere decir yo peleo porque todo esto funciona así, pero ese discurso lo quiero llevar a nivel global. Y la forma de llevarlo a nivel global es decir, que en mi mercado, y ahí sí le doy la razón por una vez a los franceses, juego la reciprocidad. No acepto textiles elaborados con mano de obra infantil en mi mercado, no acepto la utilización de productos químicos orgánicos, organofosforados, etcétera, etcétera, pesticidas que no tengo autorizados en la Unión Europea, porque si no los autorizo en la Unión Europea, pues son malos para el que los utiliza o para el consumidor. En cualquiera de los dos casos me sirve para cualquier país tercero. O el control de plagas, 3/4 de lo mismo. Por tanto, Europa debería ser líder, desde las pocas cosas que le quedan a esta vieja Europa, liderar procesos tan fáciles como los procesos democráticos, por ejemplo, o las buenas prácticas. Pero liderarlos no quiere decir encasillarse en autoflagelarse y no hacer esa campaña exterior que es la que debería estar haciendo. O sea, si estamos haciendo una política, lo sabe Javier, os lo explicará perfectamente, de defensa y regeneración de los ecosistemas marinos y de defensa de la pesca, hagámosla global, no para prohibirnos a nosotros seguir trabajando. Ese es el concepto, y por eso digo, no debería Europa dejar de liderar esos procesos, pero liderarlos en el ámbito global, no en el local. Interesante.
Una última pregunta, Josep. Has hablado de... A mí me preocupa, o bueno, por lo menos estoy ahí con la oreja puesta con el tema de la soberanía alimentaria, de que no falten productos. Has hablado de las aspirinas o de los medicamentos, comentabas, y que esa soberanía alimentaria ha de tratar de mantenerse, si es posible, siendo competitivo o incluso si no lo es, o eso he querido entender yo. ¿Cómo No, lo ves tú desde allí? no. ¿Se puede producir Mire, esa... en el caso español debemos apostar. Hombre, hay impactos imposibles de gestionar. La sequía y el impacto en cereales de secano y especialmente en algunos cultivos leñosos. Bueno, eso es un drama, ya está. Pero visto este drama como una cuestión coyuntural, porque la que debemos resolver es la estructural, con la mejora y la eficiencia de regadíos, buen uso del agua, etcétera, etcétera, nosotros debemos apostar a tener una producción final agraria que supere los 60.000 millones y debemos tener una producción industrial final que supere los 150.000 millones y mantener unas cifras de balanza comercial que permitan mantener una capacidad de exportación superior a los 50-60.000 millones en el renglón agroalimentario. Y eso es jugar a la Champions. Por tanto, eso es lo que nos genera soberanía alimentaria. Tenemos capacidad de producción para nosotros y para exportar. Y eso es lo que debemos hacer. España debe pelear por eso.